convocatoria. La selección venezolana y la selección chilena ya han entregado su lista de convocados para los compromisos. En el caso de Venezuela, José Peseiro ha confirmado 32 jugadores encabezados por Salomón Rondón, Tomás Rincón y Wilker Fariñez. Además hay un jugador del fútbol colombiano y es el arquero del América de Cali, Graterol. El partido será el 9 de octubre y Chile, el colombiano Reinaldo Rueda ha convocado 25 jugadores encabezados por Aranguis, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel para los duelos ante Uruguay el 8 de octubre y Colombia en Santiago el 13 del mismo mes. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos y nos conectamos con todo el país. Les damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a esta hora para hablar de nuestro tema del día, que tiene que ver con la Biblia de los abogados. Yo tengo dos compañeros en la mesa de trabajo que son abogados, Pombo, y usted me dirá si estoy en lo correcto. ¿El Código Civil es como la Biblia para ustedes dos abogados? Así es, Camila, ¿cómo no? Todas las leyes uno podría decir que son importantes, pero hay unas más importantes que otras. Y ciertamente el Código Civil y en gran medida el Código Comercio, toda vez que, digamos, regulan todas las actividades de los seres humanos, de todos nosotros, sin distinción de raza, de credo, de origen, de absolutamente nada, pues termina convirtiéndose en la ley quizás más importante y más relevante. Es la que regula el contrato de transporte, todos tomamos transporte diariamente. Es la que regula el contrato de arriendo, casi todos vivimos en arriendo. Es la que regula el contrato de suministro, siempre vamos a comer de mano obviamente del contrato de suministro, etcétera, etcétera. Es decir, si usted se pone a mirar cuáles son las actividades que usted hace desde que amanece hasta que anochece, pues están siempre agenciadas por el Código Civil y el Código Comercio. Pues ese Código Civil que nos rige a nosotros actualmente existe desde hace 133 años, Pombo, no me equivoco, 133 años tiene el Código Civil que actualmente utilizamos. Creo que un poco más es por allá en la Confederación, por ahí 1860 y tantos, habría que preguntarle a los expertos, pero eso debe tener más de 150 años si mi memoria no me traiciona. Pues precisamente por esa Biblia, por el Código Civil que tiene tantos años y frente a una propuesta que han hecho 3 profesores de la Universidad Nacional para actualizar ese Código Civil, en el país hay un revuelo gigantesco. Los abogados, muchos de ellos están diciendo, bueno, hay que mirar muy bien qué está pasando con este Código Civil. Ayer los empresarios le mandaron una carta al Ministerio de Justicia diciendo que ellos quieren participar, que esto no se trata solo de socialización, etcétera, etcétera. Pero como Pombo usted nos explicó, esto nos afecta a todos porque hace parte de nuestro día a día. Nosotros quisimos hablar y tratar de entender de qué se trata esta transformación que se propone para el Código Civil. Y qué mejor que hablar con uno de sus autores, con uno de los que propone precisamente que se hagan estas modificaciones en un trabajo, pues obviamente muy arduo y muy juiciosos que hicieron para esta actualización. Uno de ellos es el profesor de la Universidad Nacional, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Lafont. Doctor Lafont, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, aquí tenemos que hacer un trabajo titánico porque ustedes son abogados, pero los oyentes y yo no. Entonces, para que podamos entender de la manera más pedagógica esta propuesta de reforma al Código Civil que ustedes presentan desde la Universidad Nacional, ¿cómo se la podemos explicar a los oyentes? En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad porque nos permite también poner en contexto este trabajo. Este trabajo ha comenzado hace muchas décadas y estamos ahora en una segunda etapa, y en esta segunda etapa es la elaboración del preparatorio de un proyecto. Todavía no hay proyecto. Esa elaboración preparatoria cumplió una fase que es una fase eminentemente académica, no solamente dentro de la facultad de la Universidad Nacional, sino con participación
de otros profesores de otras universidades. Pero entonces ahí déjeme, yo lo interrumpo, profesor Lafont. Entonces, La primera etapa que empezó de esta reforma del Código Civil, que como repito es la Biblia de ustedes los abogados, sí, ¿empezó cuándo? ¿Y quién empezó con esa primera etapa de reforma al Código Civil? empezó una primera etapa, empezó en la década del 60, una segunda etapa en la década del 80 en la cual participamos, y estamos en una tercera etapa ahora que es actualizando preparatoriamente este proyecto, que fue lo que se trató de divulgar en la página de la Universidad Nacional y se divulgó en septiembre. Estamos ahora ya en una fase que llamamos socializar, que es vincular a todos los especialistas y a todos los sectores que involucra el Código Civil, donde está la sociedad en general. Como usted dice, eso toca a todos los miembros de esta sociedad, pero también vamos a consultar a todos los sectores sobre el particular. Pero como están en la socialización y de hecho el Ministerio de Justicia está prestándose como mediador también para esa socialización del proyecto que ustedes pues llevan trabajando décadas, como usted nos explica. Pero entonces, ¿por qué las quejas? Porque veíamos ayer, por ejemplo, los empresarios, el gremio empresarial, a través del Consejo Gremial, dijeron, oiga, es que esto no puede ser simplemente de socialización. Aquí semejante proyecto de implicaciones tan profundas para Colombia a nivel nacional e internacional, pues no se puede simplemente socializar, sino se tiene que invitar a todas las partes a que construyan esta reforma al Código Civil. ¿Por qué estas críticas? Estamos en esa etapa. Ahora estamos precisamente en esta etapa donde van a participar todos. Y ya empezamos precisamente este tipo de participación. Estamos con todas las universidades. Ya empezamos con las cámaras de comercio y vamos con todos los sectores económicos, sociales, que se sientan involucrados y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque esto, como ustedes lo anunciaron, va a tocar a todo el mundo y queremos que todo el mundo participe sobre el particular, a fin de que puedan realmente entrar a dar sus opiniones e inclusive recomendaciones, e inclusive propuestas. Ya hemos recibido muchas propuestas para tenerla en cuenta en la integración sobre el particular, y ya corresponderá al ministerio entrar a organizar y a evaluar todas y cada una de estas participaciones sobre el particular. E inclusive entendemos de que y justificamos de que mucha gente haya manifestado inquietud porque es un trabajo arduo en donde tenemos que poner a consideración muchas cosas y se contempla todo lo que son las relaciones privadas de los particulares, no solamente de los empresarios, de las familias, lo que son las relaciones contractuales, las relaciones de los bienes, etcétera, etcétera. Eso toca a todo el mundo, doctor Lafont, y ojalá todos participen. Que yo creo que es importante para que los oyentes nos entiendan, porque si bien hay una polémica alrededor de ciertos artículos que se quieren introducir, hay críticos que dicen que es que lo que se quiere hacer es constitucionalizar los códigos y las relaciones privadas, etcétera. Sí, explíquele usted, por favor, a los oyentes por qué es importante para el país que de pronto se actualice un código que fue expedido en 1887. ¿Por qué dentro de ese código nosotros podemos abrirlo y encontrar leyes que son completamente anacrónicas, lugares donde cuando se escribió este código, pues casi que la mujer era posesión del hombre? Hay muchas relaciones que fueron cambiando y el código no ha surtido una transformación para poder ser aplicado al día de hoy. Explíquele usted, por favor, a los oyentes por qué es importante actualizar este código. Nuestro actual Código Civil fue redactado para la República de Chile y adoptado aquí en Colombia en el siglo XVIII y fue desarrollado en el siglo XIX sobre el particular. Desde luego se basó en una realidad distinta a la actual y ha sufrido innumerables modificaciones. De tal manera de que hoy día es necesario ajustarlo precisamente para permitir que sea un instrumento idóneo para todos nosotros, para la sociedad actual, para que cumpla la finalidad actual en todos los campos. Por esa razón
Entonces, se tiene esa propuesta mirando a que no solamente se regule las relaciones actuales, sino pueda servir para el futuro como se pretende sobre el particular, tomando como única directriz lo que es la orientación constitucional actual, con los tratados internacionales y dejando de lado cualquier tipo de controversia de tipo político, que esas se manejan es dentro del Congreso sobre el particular. Entonces, esa es la necesidad que ahora se plantea. Por eso es que hay que involucrar a todos los sectores para que los sectores todos empiecen a participar dentro de la organización que pueda dar el ministerio sobre el particular. Pero precisamente en eso estamos, doctor Lafont. En eso estamos. Y usted como uno de los 3 autores que ha trabajado en este proyecto que se está socializando de actualización del Código Civil, nos explica las razones. Pero ahora permítame saludar a Fabricio Mantilla, que es abogado egresado de la Universidad del Rosario, también docente universitario y con especialización en Derecho Civil, que entiendo, el doctor Mantilla, pues tiene unas observaciones también y unas críticas, como mucha gente, a ese proyecto que se está socializando. Profesor Mantilla, bienvenido usted también a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Camila, muchas gracias. Bueno, explíquenos cuál es la crítica que se hace a este proyecto de reforma al Código Civil que presenta, entre otros profesores, el doctor Lafont. Muchas gracias, Camila. Yo creo que respecto de este proyecto hay varios temas que se plantean de una forma que no es muy clara. El primero, se cita la fecha del Código Civil 1873 y se dice esto es muy viejo, está desactualizado, hay que actualizarlo. Esto es una falacia. El Código Civil ha tenido muchas modificaciones que han permitido adaptarlo a los nuevos tiempos, en materia de personas, en materia de familia, en materia de sucesiones, muchísimas. Aparte de eso, en materia eminentemente patrimonial, contratos. Por ejemplo, la actividad mercantil, tenemos un Código de Comercio de 1972 que estableció unos mecanismos, unas instituciones para responder a las necesidades del tráfico comercial moderno. Entonces, esto es una primera falacia. El código está viejo, tiene 150 y pico de años y hay que actualizarlo. No es cierto. El código, la ley que regula las relaciones privadas, ha sufrido modificaciones para adaptarlo a los nuevos tiempos. Eso es un primer punto. El segundo punto, necesitamos modernizar. Y entonces se parte del supuesto de que lo moderno es bueno, mejor que lo antiguo. Sin embargo, este discurso de la modernización esconde las verdaderas razones del cambio. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué nueva institución se quiere cambiar? ¿Por qué razones la nueva institución va a ser mejor que la anterior? Esto creo que es una segunda falacia. Además de eso, hay un punto que es muy importante y es que de este código... Pero, señor Mantilla, permítame, yo lo interrumpo porque usted dice, hay una frase, es que aquí se esconde realmente cuál es la intención del cambio. ¿Cuál es la intención que usted ve en este proyecto para cambiar el Código Civil? ¿Cuál es la intención que usted dice que se esconde? Ya, lo que pasa es que se presenta como un proyecto de unificación del Código Civil y del Código de Comercio, y no es cierto. El proyecto es muchísimo más que eso. Pretende cambiar todas las instituciones que están reguladas en el Código Civil: personas, familia, sucesiones, contratos, bienes. Y cuando entramos a mirar estos temas, nos damos cuenta de que el cambio sería radical. El cambio respecto de voy a dejar de lado los temas de familia, que no son mis temas. Entremos a los intereses patrimoniales solamente. Riqueza, la forma de acceder, de conservar, de explotar la riqueza, de hacer negocios, todo esto lo pretenden cambiar. Entonces, la propiedad privada, el nuevo esquema de propiedad privada que propone este proyecto o anteproyecto de reforma del código, está completamente en contra de la estructura de propiedad privada que tenemos actualmente. Pero permítame ahí preguntarle directamente al profesor Lafont. Profesor Lafont, ¿ustedes tienen esa intención con esta reforma del Código Civil y es cambiar la estructura de propiedad privada que tenemos hoy en el país con el código de hace 133 años? No, de ninguna manera. Yo quiero ir aclarando las observaciones que se están haciendo. En primer lugar, si bien es cierto, nuestro Código Civil ha sido reformado
durante mucho tiempo. Lo cierto es que hay una constitución de 1991 y hay unos tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad que deben orientar el contenido del Código Civil actual, que no lo tiene. En segundo lugar, en cuanto al contenido en sí mismo, se trata es de unificar normativamente lo que es obligaciones y contratos. Pero en relación con lo demás, absolutamente. La estructura propia de la propiedad privada que se reconoce es exactamente la misma que viene desde 1936 y se reconoce en el artículo 58 de la Constitución Política actual. Entonces, nada ha cambiado. Es decir, desde el contenido sí mismo de este proyecto de código o anteproyecto de código va a ser en un 70, un 80% fundamentalmente el mismo de la legislación tradicional. Entonces no es totalmente exacto lo que se ha dicho sobre el particular. Hay quienes sostienen que no es una reforma, sino una verdadera sustitución o reemplazo del Código Civil y que, digamos, traspasa el tema de la unificación del Código de Comercio con el Código Civil. Hay 2 o 3 ejemplos, doctor Lafont, le voy a dar uno. El 576 del Código propuesto habla que la obligación se puede exigir si y solo si no es excesivamente onerosa para el deudor o afecte su situación personal. Tengo entendido, ustedes son los expertos, naturalmente, que eso no se encuentra en el ordenamiento jurídico vigente y, por supuesto, es un tema axial de la propiedad privada. O le doy otro ejemplo, el del 268, indemnizar cuando no se explote la propiedad privada atendiendo al bienestar general. En fin, yo creo que, por ejemplo, los primeros artículos que hablan que los jueces civiles y comerciales deben terminar dirimiendo los conflictos entre los particulares, no con base en el contrato por ellos suscrito, sino, por ejemplo, con criterios de la dignidad, equidad, bienestar social o justicia. ¿Usted no cree que eso en últimas es lo que llaman los críticos la constitucionalización del derecho privado para darle un poder enorme a los jueces y quitarle un poder enorme a los individuos? No, la intención no ha sido esa. De pronto falta algún tipo de precisión sobre el particular, pero lo cierto es que en la actualidad, de acuerdo con el derecho contemporáneo, las obligaciones que son en sí mismas personalísimas, realmente no pueden exigirse. Usted no puede exigirle a una persona que realice una prestación de un servicio sobre el particular, sino que en subsidio tiene que pedir es la indemnización de perjuicios correspondientes. Ahora, en cuanto a la interpretación, son las reglas que establece la Constitución y que ha dicho la jurisprudencia sobre el particular. A mí me parece que es que no ha habido suficiente ilustración y precisamente estamos en esta etapa el porqué, de explicar el porqué de determinados tipos de propuestas que no son novedosas, no son en sí mismas nuevas ni de actualización, sino de recoger lo que ha hecho la doctrina y la jurisprudencia en la actualidad. Profesor Lafont, yo quiero traducir un poquito este lenguaje jurídico a un lenguaje de los ciudadanos del común que no somos abogados. Y es frente a esto que están discutiendo usted con mi compañero Rodrigo Pombo. Y es, usted dice, hay que unificar porque tenemos la Constitución del 91 y hay muchas cosas del Código Civil que no tienen en cuenta normatividades que se establecieron con la Constitución del 91. La Constitución es mucho más garantista. Y entonces hay gente que tiene los pelos de punta. ¿Por qué? Para ponerle un ejemplo, si yo tengo un apartamento y arriendo mi apartamento, como mucha gente tiene apartamentos para arrendar, y en el contrato dice que la señora a la que yo le arriendo el apartamento me tiene que pagar $1.000.000, 230 de cada mes. Según esta reforma, lo que me explican a mí, dígame si es correcto o no, que se propone al Código Civil, lo que se permitiría es que cuando yo vaya ante el juez, porque la señora me dejó de pagar, resulta que el juez simplemente tiene como insumo el contrato, pero el contrato no es lo que determina si ella debe pagarme o no, sino si ella tiene plata, si de pronto se le murió el esposo, se quedó sin trabajo, tiene una condición muy precaria, entonces el juez puede llegar a determinar que simplemente ella no tenía las condiciones para pagarme, por más de que el contrato diga que me tenía que pagar. No, de ninguna manera, esa no ha sido la intención, ni tampoco dice
la propuesta, sino que incumple y entonces habrá lugar a que se proceda con la acción de restitución del inmueble correspondiente, en manera alguna. Por eso digo de que de pronto no ha habido la suficiente ilustración y precisamente estamos en la etapa en donde debe participarse para ventilar si hay realmente alguna duda sobre ese aspecto y hacer las aclaraciones o precisiones sobre el particular. Por eso permítame entonces ahora saludar a Jorge Oviedo, que es el director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Porque entiendo, doctor Oviedo, profesor Oviedo, bienvenido también a Mañanas Blue. Entiendo que sí existe y la mayor preocupación que hay sobre el proyecto, y por eso acá está el profesor Lafont, que nos está muy amablemente explicando de qué se trata, es sobre la propiedad privada en particular. Explíquenos, profesor Oviedo, por qué existe la preocupación. Doctor Oviedo. A ver, profesor Oviedo, creo que se me distrajo y estaba por ahí. Pero entonces le pregunto a usted, doctor Mantilla, explíquenos, doctor Oviedo, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Es que creo que no le habían abierto el micrófono. Por favor, concentrémonos en la operación. Profesor Oviedo, explíquenos, por favor, cuál es la preocupación que tienen ustedes frente al tema de la propiedad privada, que acá está el profesor Lafont para respondernos y darnos su explicación muy amablemente. Perfecto, muchas gracias. Buenos días para todos, toda la mesa, los que participan en el programa, el profesor Lafont, el profesor Mantilla y a toda la audiencia. Voy a permitirme, digamos, la licencia a partir de su pregunta de agregar un par de cosas, uniéndome a las preocupaciones del profesor Mantilla, pero diciendo claramente lo siguiente. Además del tema de la propiedad, que en pocos segundos me voy a remitir expresamente, una gran preocupación, o la gran preocupación, la primera que asalta a todos es cuál es la necesidad y cuáles son los problemas que se pretenden resolver con el código, porque yo coincido con la afirmación del profesor Mantilla cuando dice que de pronto nos valemos de caricaturas para criticar los códigos vigentes, es decir, que fueron expedidos en el siglo XIX, en el siglo XX, entonces que no se adaptan a la realidad. Yo también coincido en que eso es una falacia, porque yo creo que más que eso deberíamos preguntarnos o partir por preguntarnos cuáles son los problemas que la legislación vigente no responde, cuáles son los problemas que la jurisprudencia, tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional, si se quiere ver ese tema desde la óptica de pero permítame interrumpirlo porque es que usted está diciendo que estamos caricaturizando el tema y a mí sí me parece que si uno lee el código actual, uno no ve, por ejemplo, ningún tema de enfoque de género en las relaciones de matrimonio, en cuáles son los perjuicios que está causando la mujer por encima del hombre, en cómo está desigual el tema laboral, etcétera. Hay muchas cosas que están avanzando en el mundo que el Código Civil en este momento no tiene en cuenta y que la jurisprudencia se ha desarrollado. Es tan simple como que sobre esos temas la jurisprudencia constitucional ha venido haciendo la tarea, para lo cual yo no creo que sea necesario modificar las reglas, pero voy a poner un ejemplo muy claro, porque no me estoy refiriendo yo ni a los temas de género ni de familia. Como digo, la jurisprudencia constitucional pues claramente ha venido haciendo la tarea de reinterpretar las reglas para adecuarlas a las realidades y a los enfoques actuales. Pero, por ejemplo, uno escucha con curiosidad que a veces los colegas en los foros académicos se valen de alguna norma que habla de las abejas y de las palomas. Entonces se dice, miren cuán desactualizado está el código, que sigue poniendo ejemplos de las palomas y las abejas. Pero yo preguntaría, y por ejemplo, las normas de obligaciones, de contratos, aquella según la cual el pago es la prestación de que se debe, ¿acaso eso no responde a las necesidades actuales? Entonces, por eso el punto que yo planteo es, deberíamos como país, como academia, como gremios, como ciudadanos en general, partir por preguntarnos de la manera más democrática y abierta posible, identifiquémonos, que haya un consenso sobre cuáles son los temas a los cuales la legislación no responde. Y una vez eso lo tengamos claro, deberíamos pasar a identificar cuál es el modelo, permítame, acabo la idea, que debemos seguir. Porque cuando eso lo tengamos claro, yo creo que deberían ser entonces bienvenidas las propuestas. Y voy a hacer muy breve en esta alusión. Es, por ejemplo, lo que han hecho otros países. Alemania, en la reforma del año 2002, que es la gran reforma alemana al derecho de las obligaciones y los contratos, partió por preguntarse qué de la legislación actual o vigente sirve y lo que no responde a las necesidades actuales.
revisemos. Permítame preguntarle, porque usted está diciendo que la Corte Constitucional ha hecho ya, digamos, suficiente desarrollo jurisprudencial para estar al día con nuevas realidades de relacionamiento personal o de, digamos, lo que uno entiende hoy en día por matrimonio o por familia o perspectivas de género, etcétera. Pero ¿por qué tenerle miedo entonces a que el Código Civil en la ley incorpore esto y yo no me tenga que ir a lo que dijo la Corte Constitucional? Esto no generaría seguridad jurídica, poderlo integrar y tener algo ordenado y yo no tener que ir a la Corte Constitucional, sentencia, buscar el bloque de constitucionalidad para poder interpretar la nueva idea de matrimonio o la nueva idea de familia, porque eso para ustedes es una amenaza. Y más que un temor y sobre estos temas específicos que tú estás contando, pues uno podría decir básicamente es que la sociedad es cambiante. Y uno, de hecho, ni siquiera tendría que decir, no, pues como la sociedad cambia, entonces reformemos todas las leyes. Hay leyes antiguas que por vía de interpretación, obviamente, se pueden actualizar o adecuar a los tiempos modernos. Y para el tema de la propiedad concretamente, yo sí creo que hay, comparto con el profesor Mantilla, dos grandes temas que sí nos deben preocupar como sociedad, y es el modelo de propiedad y de contrato que se quiere adoptar. Pero con otro detalle que yo de verdad quisiera llamar la atención de la manera más cariñosa, inclusive posible. Permítame, doctor Oviedo. Y permíteme acabar esa idea, sí, es la siguiente: ¿por qué no hay una exposición de motivos? ¿Por qué no se le dice al país cuáles son los temas a solucionar? ¿Cuáles son los modelos hacia los cuales se ha visto? Porque ese tema no es claro. Los redactores han dicho que es que no quiere redactar una exposición de motivos para que eso no influencie el pensamiento de los jueces, lo cual es altamente contradictorio con la propuesta, porque en la propuesta, en la norma cuarta, si ustedes saben, el artículo cuarto, se dice... Es uno de los principales criterios de interpretación, correcto. Claro, lo cual es altamente contradictorio. Pero permítame, doctor Oviedo, me disculpa interrumpirlo porque tenemos del otro lado y hay que respetar también la otra visión del doctor y ex magistrado y consejero Pedro Lafont Pianeta. Pero además el autor del proyecto, entre otros. Uno de los, sí señora, es correcto, sí señora, uno de los autores y además un reconocido jurista, pero le voy a leer simplemente dos frases del artículo propuesto 576. Pero traduzcámoslo, porque ustedes entre abogados entienden, pero todos los oyentes no todos son abogados, entonces es que ustedes leen una parte del código. Del contrato de arriendo, el profesor Lafont dijo, ese no es el espíritu, puede no ser el espíritu, creámosle por supuesto al doctor Lafont, pero en la realidad eso es lo que está sucediendo, cuando el proyecto dice que el cumplimiento de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no excesivamente oneroso para el deudor, pues el espíritu queda en un tercer o quinto lugar, porque lo cierto es que la propuesta trae este tipo de disposiciones, otras disposiciones, que las relaciones entre particulares pueden ser dirimidas a través de criterios constitucionales muy importantes, pero en el mundo constitucional, como la dignidad. ¿Qué es la dignidad humana en últimas? Ni la propia Corte Constitucional lo sabe. La equidad, el bienestar general o la justicia. Llevamos más de 2.500 años tratando de saber qué es justicia y ni siquiera los más importantes filósofos saben qué es justicia. ¿Por qué ahora vamos a dejar una relación contractual entre Camila Zuluaga y Rodrigo Pombo al garete de la inseguridad jurídica, que sea un juez que nos diga, no, es que para mí esto no es justo o sí es justo? ¿No le parece eso una inseguridad jurídica? Profesor Lafont. No, yo creo que hay que hacer referencia a lo que se ha dicho. En primer lugar, ciertamente todo lo relativo a lo que dice el doctor Oviedo en relación con obligaciones, todo queda allí recogido. Pero hay muchas cosas que realmente no están dentro de la legislación. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, hoy día negar que una forma de pago es la transferencia electrónica que se hace mediante los medios electrónicos actuales? ¿A quién niega hoy día de que se celebran determinados contratos a través de medios electrónicos y ellos no están involucrados dentro de la legislación? Ahora, en cuanto a la exposición de motivos, tienen razón en que lo que se hizo en la primera fase es avanzar una propuesta, pero que la exposición de motivos saldrá realmente es cuando se termine esta otra fase, donde participen y se hagan todos los ajustes de todos los sectores sobre el particular. Y dentro de esos ajustes, ahí se involucrarán toda la exposición de motivos pertinente sobre ese aspecto, en donde ya se hayan recogido
inclusive todas las correcciones y sugerencias. Ya tenemos muchas de varias entidades que sugieren que se tenga en cuenta tal o cual aspecto y que se hagan estas correcciones sobre tal o cual aspecto, o dudas que tienen si quedan de vigentes o no algunos estatutos especiales que sí quedan, etcétera, sobre todo estos aspectos. Y en cuanto a lo que se ha mencionado, realmente si existen algunas imprecisiones sobre el particular que creen duda en ese evento, habrá que corregirla, porque este es un código, este es un proyecto que va a tocar y debe ser muy claro para todas las personas, para toda la comunidad, y es una propuesta que debe conocer claramente la comunidad y no dejarse exclusivamente a los abogados y a los jueces, que sean ellos los que dentro de su concepción técnica sean los que en sí mismos vayan a darle el entendimiento. Esta es una propuesta que debe ser realmente participativa entre todos. ¿A quién no le interesa saber exactamente si puede tener bienes o no, si puede contratar o no, si puede ejercer una acción popular o una acción de cumplimiento? Todas estas cosas pertenecen a todos los miembros de nuestra comunidad. Y lo mismo en materia familiar. Todo el mundo debe conocer directamente, sin que intervengan los profesionales del derecho, que son los que van a intervenir ya en los procesos, no en el conocimiento, en las relaciones que van a establecer los particulares entre sí. Y por esa razón, muchas cosas que establece la doctrina y establece la jurisprudencia deben ser recogidas en norma para que la gente la conozca y no tenga que acudir siempre a un profesional del derecho o a una persona versada para que pueda conocer cómo se entiende determinada situación o no. Yo Camila, quiero plantear, creo que es el punto más polémico de esta discusión, y se lo quiero preguntar directamente al doctor Mantilla. Doctor Mantilla, si se unifica el derecho privado en un solo código, ¿qué va a pasar con las parejas homosexuales que reclaman los derechos de toda familia en Colombia desde hace mucho tiempo? Muchas gracias, señor Palomar. Le soy completamente honesto. El tema de las parejas homosexuales es un tema que ha venido regulando la Corte Constitucional y es un tema que mal que bien, sobre el que mal que bien hay claridad en este momento. El problema no es ese tema de las parejas homosexuales, sobre el cual la Corte Constitucional se ha pronunciado. El problema es mucho más de fondo y no son tecnicismos jurídicos. El problema fundamental, voy a dejar de lado el tema de derecho de familia que genera muchas emociones. Quiero que nos centremos en el tema de los negocios, de la riqueza. La riqueza que tienen los particulares, la forma de conservar, explotar la riqueza y de hacer acuerdos respecto a la riqueza. El profesor Lafón entra en aspectos técnicos y nos habla de intenciones de los redactores. Yo realmente creo que una ley tiene que hablar por sí misma sin necesidad de que uno de los redactores nos hable las intenciones. Y los artículos que incluyeron en este anteproyecto hablan por sí mismos. El artículo 576 que cita el doctor Pombo dice que el acreedor solamente puede cobrar la deuda si eso no perjudica mucho al deudor. El artículo 108 del proyecto, el anteproyecto, dice que el juez puede adaptar el contrato de acuerdo con sus parámetros de justicia y no las partes. El artículo 499 del proyecto dice que durante la ejecución el juez puede readaptar el contrato. El artículo 268 limita al propietario de un bien respecto de su explotación de acuerdo con la finalidad social que pueda tener el bien, que todo eso lo determina el juez. Además de eso, el artículo 270 dice que se es propietario siempre y cuando eso no vaya contra intereses superiores de terceros o el interés público. Si nosotros vemos, tenemos una cantidad de normas que suenan muy bien in abstracto, con un lenguaje que es vago, que es vaporoso, que es emotivo. El interés general, la justicia, la equidad,
la dignidad, como bien lo planteaba el profesor Pombo. Pero cuando miramos en concreto cómo se precisan, cómo se aterrizan en los hechos esos conceptos, los aterriza el juez. Es decir, se es dueño siempre y cuando el juez así lo permita. Se pueden hacer contratos y fijar los precios siempre y cuando el juez no decida cambiarlos. Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos un proyecto, un anteproyecto de código que tiene unas definiciones que corresponden a las que tenemos actualmente, pero cuando comienza a desarrollar los conceptos nos damos cuenta de que va poniendo al Estado completamente en el centro. Está acabando con la libertad para hacer negocios, está acabando con la autonomía de los particulares para conservar su propiedad, para hacer sus negocios, y está poniendo todo esto en cabeza del Estado, no del Estado centralizado, porque cuando es el Estado centralizado, esto corresponde al esquema económico del comunismo. No, no es comunista. Lo pone en cabeza del Estado descentralizado a través de los jueces. Cada juez va a determinar el alcance de la propiedad de los particulares, el precio de los contratos que celebran los particulares de manera descentralizada, de acuerdo con lo que el juez entienda por justicia, por dignidad, por equidad. Pero permítame entonces preguntarle al profesor, manera. Lafont sobre eso, porque dice el doctor Mantilla, profesor Lafont, que no se puede analizar este proyecto o este anteproyecto de reforma al Código Civil con la intención de los autores, sino con lo que dice escrito el proyecto. Y el doctor Mantilla plantea y dice, oiga, acá puede haber una inseguridad jurídica enorme si se aprueba tal y como lo presentaron. O como lo están socializando, mejor dicho. A ver, yo creo que es justificada la perplejidad porque seguramente no se ha conocido y difundido totalmente el contenido. Mire, para quitarle esa duda, basta leer el artículo, la propuesta del artículo 38, que es fundamental en ese aspecto. Cada cual tiene la libertad de iniciativa para adquirir y gobernar sus derechos en la forma que le plazca, dentro de los límites de la ley, el orden público y la buena costumbre. Sigue, que se protegen las actividades económicas y relaciones en todos los mercados. Todas las personas gozarán de las libertades, derechos y protecciones consiguientes en materia de emprendimiento, empresa, producción, comercialización, competencia, consumo, contratación, importación, exportación, bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, obsérvese de que allí está en la parte general, regla básica, que es la que pero a la hora de dirimir un conflicto, la que fundamenta toda la esencia propia de las relaciones privadas. Uh-huh. Ahora, en relación con los puntos que hace mención el doctor Mantilla, esos se refieren a aspectos de tipo particular, a fenómenos particulares de excesiva desprotección, de límites en relación con el ejercicio, etcétera, que ya existen sobre el particular y que en caso de conflictos, desde luego, la última instancia la tienen los respectivos jueces, pero si eso crea alguna duda de que en ellos se va a desplazar toda la posibilidad de la definición de las relaciones privadas, no, en absoluto. Los particulares tienen su propia reiniciativa y forma de poder regular sus situaciones sobre el particular y se tendrá en cuenta ese aspecto sobre el particular. Lo que ocurre es que dentro del principio propio de estos estados contemporáneos, cuando hay conflicto en últimas, si es el caso y por voluntad propia de los interesados, habrá que acudir al respectivo juez, pero la iniciativa y la facultad y libertad de regulación la tienen directamente los particulares. Pero entonces, eso no hay ninguna duda. Le pregunto al doctor Mantilla, ¿lo deja tranquilo esta explicación del profesor Lafont? En lo absoluto, Camila.
Realmente este anteproyecto del código no necesita explicaciones ni del profesor Lafont ni de ninguno de los que participaron. Las explicaciones tienen que darla las mismas normas. Y lo que el anteproyecto tiene una particularidad, porque se debe analizar en dos niveles distintos. Tiene un nivel de definición, donde define el artículo 267, la propiedad, y los artículos 478, 505, definen aspectos fundamentales del contrato y son exactamente iguales a los que tiene el código actual. El problema no son las definiciones, el problema son los artículos que desarrollan las facultades de los jueces respecto a esas definiciones. Y todos los otros artículos, por ejemplo, en materia de propiedad, 268, 270, 271, 272, dejan toda la decisión respecto de la manera de explotar y de conservar la propiedad en cabeza de los jueces, directamente. Y dice el doctor Lafont que en últimas, no las dejan últimas, las dejan primeras. Y además de eso, respecto de los contratos, la definición es igual a la que tenemos actualmente, artículo 478, 505. Pero cuando uno mira los otros artículos, 576, 108, 499, 583, todos esos, la libertad de los particulares para celebrar negocios, la libertad de los particulares para establecer precios, la obligatoriedad de los pactos de los particulares, todos quedan, no en últimas, como dice el doctor Lafont, sino en primeras, en cabeza del juez. Es el juez el que puede definir cuál es el precio del contrato que Fabricio Mantilla y Rodrigo Pombo celebran. Es el juez el que puede definir si durante la ejecución del contrato le cambia el precio. Es el juez el que puede meterle la mano al contrato todo el tiempo, no en últimas, sino en primeras. Entonces, realmente este código, este proyecto o este anteproyecto, como le llama el doctor Lafont, que nos quiere explicar, primero se explica por sí solo, no necesita las explicaciones del doctor Lafont, hay que leer los artículos. Y segundo, está cambiando el eje de nuestra sociedad, no son aspectos técnicos de juristas, es nuestra estructura como Estado, la está cambiando y nos está quitando nos quiere quitar a los particulares la posibilidad de gestionar nuestra riqueza y la está poniendo en manos del Estado a través de los jueces. ¿Y cómo fallan los jueces? Con unos criterios que le da el mismo código: la equidad, la dignidad, la justicia, la buena fe, y una cantidad de criterios, como bien lo precisó el doctor Pombo, unos criterios completamente vaporosos y emotivos que tocan más al corazón del juez en cada caso que a una seguridad que nos ofrezca el sistema. Y nos dice el doctor Lafont, en últimas, no, quiero resaltar eso, en primeras, es de entrada ese anteproyecto de código el que pone todo en manos del juez y no de los particulares. Pues esto es un abrebocas del debate que se está dando en el país entre los abogados. Sé que es un debate técnico, pero como nos explicaba Rodrigo Pombo, empezando el tema central, pues esto nos afecta a todos, porque el Código Civil rige nuestras relaciones del día a día, y sé que tendremos que hacer una segunda parte, lamentablemente en radio, pues el tiempo no es tan largo, pero sabemos que están en la socialización y seguiremos, profesor Pedro Lafont, pues básicamente tratando de entender de qué se trata esta propuesta y cómo todo el país va a hacer sus críticas, así como las hace el profesor Oviedo, como las hace el profesor Mantilla, y quienes defienden para generar la mejor actualización del Código Civil posible. Profesor Lafont. Me parece muy bien, y todas estas inclusive observaciones y críticas se tendrán en cuenta para hacer las aclaraciones y correcciones que sean pertinentes para mejor conocimiento de la sociedad en general. Profesor Pedro Lafont, mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted. Gracias a usted y a todos los panelistas. Un saludo muy especial, doctor Mantilla. Mil gracias también por haber estado con nosotros y habernos dado pues unas pinceladas de esas críticas que tienen al código, al proyecto. Muy gentil, muchísimas gracias. Profesor Jorge Oviedo, lo mismo para usted. Mil gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias para usted, para el doctor Pombo y para todos. Buenas tardes. Y así, profesor Pombo, porque usted también es profesor, pues seguiremos tratando de entender este debate que hay alrededor de este código y de la propuesta que hace la Universidad Nacional. Pues hemos tenido expositores de lujo.
muy reconocidos en el mundo jurídico, pero es que lo del mundo jurídico no solo se queda allí, Camila, tiene que ver con la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y me parece que este debate, así se llegue o no a ser proyecto de ley, inclusive a presentarse en el Congreso de la República, informa una cantidad de debates jurídicos que alinderan las ideologías políticas. Y este es un programa noticioso y político, y por eso es tan importante este tipo de debates, porque todo, absolutamente todo, tiene un componente político de fondo, digamos, sustrato, y me parece que eso es lo que estamos haciendo. Pues es la 1:00 p.m. en punto, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, nos encontramos mañana a las 10:30 de la mañana y aquí estamos recibiendo comunicaciones de oyentes diciéndonos que ojo con San Andrés. Sí, como lo planteábamos a principio del programa, estamos muy pendientes de lo que pasa en la isla porque, como decía la Procuraduría, pues se está generando un aumento importante de los casos de contagio en la isla de San Andrés y le seguiremos haciendo seguimiento a lo que pasa en esa isla del Mar de los 7 Colores. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Ustedes gracias y quédense con Meridiano. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un supuesto mensaje del Ministerio de Hacienda en el que se anuncia que se están revisando las bases de datos para depurar las cédulas de los compradores en el día sin IVA, con el fin de validar que la devolución de ese impuesto sea solo para quienes de verdad lo necesitan. ¿Esta noticia es cierta? Esta noticia es falsa y no corresponde a un comunicado oficial del Ministerio de Hacienda. La imagen que circula es un montaje que pretende engañar a la ciudadanía. Se recomienda siempre consultar directamente en los sitios oficiales de las entidades. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.